Ok. Esta noche que lo cité precisamente porque damos inicio al tercer corte de nuestro curso y con este inicio de tercer corte también iniciamos el resto de actividades que comprende el tercer corte de inglés 3. En este tercer corte, como les mencioné en el mensaje inicial de esta semana, tenemos también una asignación de trabajo colaborativo. Este trabajo o proyecto colaborativo se lleva a través de los 3 cortes. Se mantiene el mismo grupo, es decir, los mismos integrantes que componen cada uno de los grupos. Lo único es que vamos avanzando un poco más en la temática, integrando las estructuras y demás, pues, elementos que componen el curso dentro de las unidades y actividades virtuales individuales. Entonces, la idea es integrar todo esto al proyecto colaborativo. De esta forma, entonces quiero iniciar haciendo la presentación para ir explicando las instrucciones de esta tercera fase, igual que en las anteriores, tienen una parte escrita y una parte oral. ¿Listo? Permítanme un segundo, comparto la pantalla. Listo, chicos, ustedes me confirman si pueden ver mi pantalla. Sí, señora, ya podemos verla. Yes, ma'am. Ok, perfecto. Vale, thank you. Ok, esta es la tercera fase, como les mencionaba, del proyecto colaborativo para Inglés 3 del 2020. Empezamos con información general. To attend the conferences, it's necessary to have access to a microphone and a camera. It is something I have already said. Es algo que yo ya les he dicho en otras oportunidades. Cada uno de ustedes lo sabe, pero pues igual lo menciono. Asistir a las conferencias. Para esto es necesario tener acceso a un micrófono y a una cámara. The tutor will not receive any work individually. El tutor no recibirá ningún trabajo de forma individual. Esto también ya lo saben ustedes porque es un proyecto colaborativo. Y como su mismo nombre lo dice, necesitamos colaboración, en este caso entre compañeros. You will not be evaluated if you do not participate in the forum. You are part of a team. No será usted evaluado si usted no participa en el foro, dado que usted es parte de un equipo. ¿Listo? Esto lo digo no solamente para las personas que de pronto delegan a uno de los compañeros para subir la información al foro, porque todos deben estar participando en el foro. Igualmente lo menciono para aquellos grupos que nunca usaron el foro, que nunca publicaron nada y demás. Gracias a Dios, en estos grupos que tengo de trabajo, solamente un grupo tuvo este inconveniente de que nunca utilizó el foro para nada. Pero entonces, por favor, para evitar que esta norma se haga efectiva, lo menciono. Your group must attend to the video conferences proposed. Su grupo debe atender a las videoconferencias propuestas. Ustedes saben que hay algunas videoconferencias que son de carácter general, como la de esta noche, en la cual la idea es que asista por lo menos un integrante del grupo. Es decir, ahí sí pueden delegar a una persona que asista, apunte y de esos apuntes después les comparta la información. ¿Listo? Pero hay otras videoconferencias propuestas que son de carácter grupal en las cuales todos los integrantes deben asistir porque es parte del proceso de evaluación. Entonces, igual yo les estaré avisando cuáles son las generales, cuáles son las evaluativas para que ustedes lo tengan presente. Recuerden, las evaluativas básicamente son dos, que es una de revisión de progreso y la de la evaluación final oral. Note, in case of questions about the assignment, do not forget to contact your virtual tutor immediately through the virtual room messaging option. Súper importante. En caso de preguntas sobre su asignación, no olvide contactar al tutor virtual inmediatamente a través del aula virtual en la opción de mensajería. Esto es súper importante porque a veces ustedes me escriben en el foro y resulta que el foro es un medio de comunicación entre ustedes como compañeros, es su chat personal. En este caso, hablando del trabajo colaborativo.
¿Por qué? Porque pues hay muchas personas que no desean compartir su número de teléfono y otros datos privados y pues tenemos este foro que les permite mantener la comunicación. Para comunicación directa conmigo, cualquier pregunta, duda, información que necesiten hacerme saber, por favor, háganlo a través de la opción de mensajería del aula. Es súper importante esto porque ahí yo puedo ver inmediatamente los mensajes apenas me llegan. De hecho, me llega una copia de estos mensajes a mi celular e inmediatamente yo puedo ayudarles y revisar. ¿Listo? Entonces, por favor, para que lo tengan presente. Cualquier comunicación con el tutor a través de mensajería. Third phase, la tercera fase se llama My Next Vacations. Entonces, si ustedes vieron de pronto, el foro también se cambió el nombre a My Next Vacations. ¿Para qué? Para que ustedes tengan en cuenta que esta es la temática de esta tercera fase del proyecto colaborativo. Hay un trabajo escrito. ¿Cuál es ese trabajo escrito? Dialogue between the members of the group about your next vacations. Un diálogo entre los miembros del grupo sobre sus próximas vacaciones. ¿Listo? Entonces ustedes van a ir allí a la opción de Collaborative Project y van a encontrar el foro en la sección que se llama Third Term, Third Phase. Tercer corte, tercera fase. Allí encuentran el foro. ¿Listo? Ahí en el foro, cuando ustedes lo abren, van a encontrar ya los tres temas de discusión de cada una de las fases. El primero, que había abierto la profesora Milena Alexandra, que era comparación de lugares. El segundo, que abrí yo, que se llama Second Phase. Y el tercero, que es el que abrí ayer lunes, que se llama Third Phase, tercera fase. ¿Listo? Entonces, allí en esa Third Phase es donde van a empezar a trabajar a partir de hoy con el proyecto de la tercera fase, que es para el tercer corte. ¿Listo? En este trabajo escrito, que ya vamos a ver paso a paso de qué consta, ustedes van a tener en cuenta lo siguiente. Include question from previous forums, phases 1 and 2. Inclusión de las preguntas de anteriores foros para las fases 1 y 2. Dialogue length, una extensión del diálogo que es aproximada de 250 palabras, máximo 300. ¿Por qué le pongo un máximo? Porque pues hay un tiempo límite también para las presentaciones y demás más adelante, ¿listo? Entonces, aproximadamente 250 palabras, máximo 300, para que por favor lo tengan presente, ese diálogo que van a empezar a construir. Along the dialogue, show control of different grammar structures studied along the course English 3. A lo largo de su diálogo, el diálogo que cada uno va a crear, deben demostrar el control de diferentes estructuras gramaticales que han estudiado a través de el curso de Inglés 3. Eso es, refiere a las diferentes estructuras que hemos trabajado en las unidades de corte 1, unidades de corte 2 y las que estamos actualmente trabajando para este tercer corte que empezamos esta semana. Entonces, la idea es que ustedes incluyan y demuestren que pueden manejar ese tipo de diferentes estructuras gramaticales, que pueden incluir en su diálogo las preguntas de anteriores foros, es decir, que ustedes van y revisan el foro de la fase 1 y miran qué preguntas pueden incluir en su diálogo. Van y miran el foro de la fase 2 y miran esas preguntas que ustedes pueden incluir y retomar para la construcción del diálogo de esta tercera fase. Vamos a ver un poco más en detalle. Perdón, antes de cambiar la diapositiva. Súper importante. All members must participate in the dialogue. Todos los miembros del grupo, me refiero a todos los integrantes de su grupo, deben participar en el diálogo. Entonces, si mi grupo está compuesto por Pedro, Juan y María, tanto Pedro, tanto Juan y tanto María deben tener participación en el diálogo, es decir, un personaje. Entonces habrá un personaje que se llame Pedro, otro que se llame Juana y otro que se llame María. ¿Para qué? Pues para que todos participen dentro del diálogo, no solo en la construcción, sino como tal dentro del diálogo activamente. Forum information. Aquí, si ustedes abren su foro, esta es la información que ustedes van a encontrar en este momento, que ayer les publiqué en la noche. My Next Vacations, como les mencioné, el nombre de nuestro proyecto fase 3, mis próximas vacaciones. Step 1, paso 1, attend to the first video conference, check course agenda,
scheduled by the tutor to understand the criteria assigned for this project. Atender a la primera videoconferencia, que es esta. Revisar la agenda del curso, es decir, para mirar la programación de cada una de las videoconferencias. Que se programó, perdón, que el tutor programó para que ustedes puedan entender los criterios asignados para este proyecto. Es básicamente lo que estamos haciendo esta noche. Step 2, paso 2, create a dialogue in the group forum My Next Vacations. Crear un diálogo en el foro de grupo My Next Vacations. The dialogue should contain at least 250 words. El diálogo debe contener al menos 250 palabras. In this dialogue, you should include, en este diálogo debe incluir estas 3 piezas de información que enumeramos aquí como 1, 2, 3. 1. Information about the place you want to visit. Información sobre el lugar que desea visitar. 2. Comparisons between places. Segundo, comparaciones entre lugares. 3. Include questions from phase 1 and phase 2 to create a dialogue. Incluir preguntas de fase 1 y de fase 2 para crear el diálogo. ¿A qué me refiero con incluir preguntas? Pues incluir de los cuestionarios que hicimos pasados para que ustedes mismos se ayuden a crear el diálogo. Aquí, en este ejemplo de diálogo que tienen allí en cursiva, ustedes van a ver que yo subrayé 4 de las preguntas que retomé de los foros pasados. La idea es que ustedes retomen cuantas puedan. Si ustedes pueden utilizar 6, 8, 10, perfecto. En este caso es un ejemplo, yo por eso apenas puse 4 como ejemplo. Aquí pueden encontrar un diálogo entre 3 personajes, John, Sally y Paula. Primero un saludo. Hi, Sally and Paula. What country would you like to travel to and why? Profe, disculpa, tú estás mostrando algo, es que se ve totalmente negro. Oh my gosh. Give me a second, please. No, 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 profe, ahí se está viendo la diapositiva. Sí se ve. ¿Sí se ve? Ahí se ve. Yo no veo Sí, nada. Sí, señora. sí veo. Sí, señora, sí se Debe ve. ser como el internet de Paola. Ah, ok, sí, de pronto no le alcanza a cargar las imágenes. Mil Profe, ¿te puedo disculpas. hacer una pregunta? Digamos, de todo lo que nos estás explicando, podríamos hablar entonces de nuestras vacaciones. En mi caso, mi grupo había escogido México. Podríamos hablar entonces de México y basarnos en este foro anterior del segundo corte, ¿sí? Sí, sí, señora. La idea es esa, que ustedes integren toda la construcción que ya llevan, es decir, que no partan de ceros. Si ustedes ya venían hablando en el primer corte, que fue el foro donde cada uno respondía el cuestionario por aparte, si cada uno decía, bueno, yo quiero viajar a México, el otro a Cancún, el otro, perdón, a Francia, el otro a Ecuador, entonces pues ahí integran esa información para la conversación. Y si en el foro 2 ustedes definieron México entre esos 3 lugares que tenían propuestos en primer foro, pues entonces continúan con esa misma idea. La idea es esa, que continúen por la misma vía que venimos. Aquí yo lo muestro de esta forma. Si ustedes ven de pronto más adelante en las siguientes intervenciones de Sally y Paula. Ahí dice, por ejemplo, John, bueno, hola, la saluda y ¿a qué país les gustaría viajar y por qué? Esa es una de las preguntas que tuvimos en primera fase. Y Sally ahí le responde, I would like to travel to Peru because it is an amazing place and it has many places to visit. Ahí ella le responde a dónde quiere ir y por qué. Pero Paula responde a otro lugar, I would like to travel to France because it is the country of love. Le responde que ella quiere ir a Francia por tal y tal cosa, ¿listo? Entonces ahí ya él continúa, which places would you like to visit in Peru and France? Recuerden que parte tienen es que hacer una comparación entre lugares. Entonces ahí esta pregunta de qué lugares le gustaría visitar en Perú o en este caso en Francia también, también es sacada del foro de la fase 1. Entonces ustedes miran qué preguntas pueden retomar y poner aquí en su diálogo. Y como decías tú, si nosotros ya veníamos hablando de México, pero en el primer foro había otro compañero que propuso China, entonces pongamos esos 2 países, pero a la final nos decidimos por México. ¿Por qué? Porque más adelante en esta conversación estos estudiantes ficticios que tomé para el ejemplo también lo hicieron. Ahí sale y dice, porque a dónde le gustaría ir a Perú. I would like to visit Machu Picchu and Lima. Y Paula, I would like to visit the Eiffel Tower, Notre Dame Cathedral and the Louvre Museum.
right? Y luego John, ok, John es como el que está dirigiendo toda esta conversación. Let's plan a trip, planeemos un viaje. Y Paula ya ahí interviene, ok, where are we going to travel to? ¿A dónde viajaremos? Y ahí ya dicen, Sally, let's travel to Europe, I want to visit France. Y ya decidieron por Francia. Asimismo, ustedes pueden, como mencionabas tú en tu pregunta, continuar con México. Y de ahí en adelante pueden direccionar todo el resto de la conversación a México. Y ahí ya pueden mirar cuánto les valen los tiquetes y en qué hotel se quedarían y qué tipo de ropa tendrían que llevar y en qué época del año desearían viajar a México, qué lugares visitarían ahí en México y demás. Entonces ahí ya ustedes construyen con la información que ya tienen, el resto de la información de este diálogo. ¿Listo, chicos? Este es un ejemplo. Ustedes pueden basarse en este ejemplo para construir el propio, ¿listo? Obviamente es para que ustedes más o menos tengan en cuenta las estructuras que se manejan en ciertas preguntas, pero de ahí adelante ustedes tienen libertad para manejar su diálogo. Lo único que sí necesitamos es que demuestren que están integrando las preguntas de previos cuestionarios de las fases 1 y de la fase 2. ¿Listo? Aquí abajito les dejo una nota en azul, igual así tal cual lo están viendo ustedes, así tal cual está en su foro. A note, use the forum to communicate with your classmates. Leave evidence of communication and agreements. Súper importante. Utilice el foro para comunicarse con sus compañeros. Deje evidencia de comunicación y acuerdos. ¿A qué me refiero? A que si ustedes están ayudándose, colaborándose en el trabajo y deciden, ok, yo voy a hacerme cargo de escribir un primer borrador, por favor, a partir de tal fecha, Paula va a escribir la siguiente parte o va a hacer la revisión. Ustedes definen cómo van a manejar esto o si ustedes van a crear un archivo compartido para que todos colaboren, si se van a reunir en algunas tardes para crearlo en pues no sé, como en vivo, por decirlo así, como en tiempos sincrónicos. Ustedes ya definen eso y por favor lo publican en foro para yo estar enterada de qué manera están trabajando. ¿Listo? Es súper importante eso porque muchas veces yo miro el foro y siento que solamente cumplieron con con el cuestionario y ya, y no me entero de más. Después es cuando a las 2 semanas o al día antes de la presentación oral, profes que ellos nunca aparecieron, me ayudaron la primera semana y después ni idea. Entonces queda uno, pues, la verdad, impactado porque ya ahí a última hora no puedo ayudarlos en nada, mientras que si van publicando poco a poco en el foro, pues yo voy viendo y me voy dando cuenta si pues algún grupo va teniendo problemas. ¿Listo? Eso es básicamente. No sé si tienen alguna pregunta sobre esta parte del trabajo de foro. No, no, señora. Yo te tengo una pregunta. Sí, sí. Profe, es un diálogo entre todos los miembros del grupo, pero entonces, digamos, ¿se puede que, digamos, uno construya todo el diálogo o cada uno va colocando como su parte? Y me refiero a que solamente se coloca como solamente como un solo texto largo o cada uno va colocando como para irlo armando. Pues para las evidencias de colaboraciones, supongo que cada uno va a ir dando su aporte, ¿no? No sé si ustedes lo vayan dando con mensajes individuales en el foro o ya aparte como en un archivo compartido ustedes vayan individualmente haciendo sus colaboraciones y aportes y a la final una sola persona publique como tal todo el texto completo en bloque, ¿sí? En un solo post en el foro. Eso ya lo definen ustedes como grupo. Lo que sí sé es que cuando yo vaya a hacer la revisión, como en anteriores revisiones, les pido que una persona publique el texto completo para hacer la revisión en una sola publicación y no estar saltando en cada una de las publicaciones, la que hizo Sandra, la que hizo Paula, la que hizo Juan, la que hizo Pedro. ¿Listo? Eso sería. Pero durante la construcción ustedes son libres de publicar individualmente, pero cuando yo vaya a hacer la revisión, sí me gustaría tener una sola publicación de texto completo. ¿Sí me hago entender? Sí, Profe, ahora sí, profe. una pregunta, profe, ¿me escuchas? Buenas Sí. noches. Buenas noches.
De pronto, si uno hace la participación en el foro, ¿sí? Pues me parece que ahí pues queda realmente todo el reporte y después una sola persona consolida. Pero si decide uno hacer el drive, te compartimos a ti el drive para que tú puedas mirar, porque si no, ¿cómo? No es necesario. Ujú. Por ejemplo, el Drive ustedes lo tienen para la construcción del texto poco a poco. Si surge algún problema, es decir, que, no sé, en algún caso ustedes quieran demostrar que hubo alguno de los compañeros que definitivamente nunca colaboró, me pueden compartir. ¿Por qué? Porque solo en ese caso yo entraría a revisar el Drive, entro a revisar las modificaciones. Ustedes saben que en un Drive compartido, sea Word o sea cualquier otro archivo, quedan como marcados con colores las ediciones que haga cada persona. Entonces ahí es donde yo puedo revisar cuáles fueron las modificaciones, las ediciones y definitivamente revisar quién hizo, quién no hizo, si colaboró o no. Pero es más como para corroborar la no participación de alguien. Sería un caso de ese tipo. De resto, para que ustedes trabajen durante el tiempo, no es necesario que me compartan su Drive. Con que ustedes pongan en el foro que crearon un Drive compartido en el que han venido haciendo el trabajo y las colaboraciones, es suficiente para que yo por lo menos en el foro tenga esa información y yo ya esté enterada de cómo están trabajando. Listo, profe, mil gracias. Vale, ok, listo. Bueno, muchachos, igual si ahorita no les surgen las preguntas, pero a través del proceso que van desarrollando les surgen las preguntas, no hay problema, ustedes me mensajean y con gusto yo les aclaro. Muchas gracias, profe. Vale, let's continue. Bueno, aquí para remarcar los pasos y la nota. Ok. Bueno, también aparte del trabajo escrito, hay un trabajo oral. ¿Cuál es ese oral work? Es un role play. Role play le llamamos a una puesta en escena o lo que llamamos en Colombia como una dramatización. Sí, eso es un role play. Es decir, ustedes van a interpretar su diálogo. Van a apoderarse de su personaje y a interpretar ese diálogo. ¿Listo? Each group represents the dialogue created. Cada grupo representa el diálogo creado. Take into account oral skills. Por favor, tengan en cuenta habilidades orales. Por ejemplo, intonation, pronunciation, fluency. Entonación, pronunciación, fluidez. And the coherent sequence of the dialogue. Y la secuencia coherente del diálogo. Es decir, si después de John intervenía Sally y después de Sally Paula, luego sigue otra vez John o Sally, o sea, la secuencia, para que ustedes sepan, si ya mi compañero terminó su intervención, yo continúo la pregunta, yo complemento tal, y ustedes mismos sepan cuál es esa secuencia en la que van a presentar cada uno su parte para tener un diálogo completo. Take into account vocabulary, grammar structures, and other aspects of sentence construction while speaking. Tengan en cuenta vocabulario, estructuras gramaticales y otros aspectos de la construcción de oraciones mientras hablan. ¿Por qué? Porque pues si digámoslo coloquialmente, comen alguna palabra, pues la construcción de la oración no va a estar correcta. Entonces la idea es eso, que tengan en cuenta esa construcción para que mencionen tal cual tienen ustedes en su parte escrita la intervención. Preparedness. Take your time to practice and learn the pronunciation and other aspects of your dialogue. Preparación. Tómense su tiempo para practicar y aprender la pronunciación y otros aspectos de su diálogo. Esto es súper importante, porque si yo me preparo, practico, me aprendo mis líneas, me aprendo la pronunciación, sé cuál es la entonación cuando yo pregunto, que es diferente de cuando me sorprendo, entonces pues yo estoy súper bien preparada, pero si mi compañero de equipo, Pedro o Juana, no prepararon igual, pues eso se va a notar y pues va a decaer la calidad del trabajo que ustedes van a presentar.
¿Por qué? Porque es un equipo de trabajo. Entonces, eso es más a carácter individual y grupal. Individual porque cada uno tiene que dedicar su tiempo de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a sus debilidades. Si yo sé que mi parte débil es la memorización, entonces sé que tengo que gastarle más tiempo a esa parte. Si sé que mi debilidad es más la pronunciación, porque tengo muy buena memoria, entonces tengo que dedicarle más tiempo a esa parte de pronunciación. Entonces, cada uno tiene que tomarse su tiempo para esa práctica. ¿Listo? Como va a decir para responder como tal al grupo. Length, la longitud de ese oral work, de esa presentación o dramatizado que van a hacer ustedes de su diálogo, es de aproximadamente de 3 a 4 minutos por grupo. Como mencionábamos, la parte escrita es un diálogo de unas 250 palabras. Eso aproximadamente para un tiempo de presentación oral es de 3 minutos, realmente. Con buena fluidez, con buenas pausas, más o menos 3, 4 minutos. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta, cuando hagan sus prácticas, les sugiero, de ser posible, hagan una práctica grupal antes de la presentación conmigo. Es decir, reúnanse, no sé, un día antes o algo así y traten de hacer una práctica. Hagamos una práctica, muchachos, para ver qué tal nos sale o si necesitamos mejorar algo. Y así, pues ustedes saber si realmente se están tomando esos 3 o 4 minutos o ajustar ese tiempo, ¿listo? No sé si tienen alguna pregunta sobre la parte del trabajo oral. No, no, señora. No, profe, gracias. No, profe. Listo, vale, muchachos. Ok. Instructions and Evaluation. Vamos a revisar esta partecita, aunque ya la mayoría las di. En nuestra aula, en Collaborative Project, ahí ustedes ingresan y en la parte donde está la tercera fase, ustedes encuentran el documento de Instructions, que es un PDF. Yo sé que lo han visto, sin embargo, voy aquí al documento. Ustedes me dirán si lo están pudiendo ver, por favor, ¿me confirman? Sí, Ya. señora. Ok, perfect. Ok, so, aquí está, pues es el mismo documento que tienen ustedes en el aula. Tercera fase, my next vacations. In the second phase, my favorite person. No, esta es la segunda fase. Aquí estamos, el paso 1 y el paso 2, que ya lo mencioné, de asistir a la primera videoconferencia para, pues, entender los criterios asignados para este proyecto. Luego el de crear el diálogo en el foro, ¿listo? Lo que tenemos que tener en cuenta. En la tercera parte, el tercer paso, dice práctica. Practicar el diálogo creado con su grupo y decidir how you are going to present the role play. Decidir cómo van a presentar ese dramatización. ¿A qué se refiere eso? Pues si a ustedes todos van a simular que están en una llamada telefónica o simplemente como vamos a estar en una videollamada literalmente a través de la videoconferencia, quieren de pronto, no sé, hacer alguna adecuación de vestuario, un sombrero, unas gafas oscuras de sol. Bueno, ya eso depende de ustedes cómo decían presentar o simplemente hacer una conversación informal. Paso 4, take part in the virtual video conferences, your tutor schedule for group project work. Tomar parte o participar en las conferencias que el tutor programa para el trabajo de grupo. In the video conference, your tutor checks the group work progress and plans some activities related to the task development. En las videoconferencias, como siempre, el tutor revisa el trabajo, el progreso del trabajo y planea algunas actividades relacionadas al desarrollo de la tarea. Aquí hay una anotación. Use the group forum to plan and develop the group activity. Esto ya lo mencionamos. Utilizar el foro para planear y desarrollar la actividad grupal. Dejar evidencias de la comunicación con sus compañeros para completar la asignación. Paso 5, Group Product, el Oral Report, el producto de Oral Report. De acuerdo con el horario o programación asignada por el tutor en cada grupo, en grupo, cada uno, o sea, es decir, cada uno de los grupos va a hacer su dramatización. ¿Listo? Para esa programación visitamos la agenda de curso y ahí ya ustedes tienen para tercer corte toda la programación y planeación de las videoconferencias. Evaluation.
During the video conference, the tutor will evaluate your communicative skills, taking into account the criteria given. Durante la videoconferencia, el tutor evaluará sus habilidades comunicativas, teniendo en cuenta los criterios dados. Importante, esto ya lo ha mencionado antes en la presentación, asistir a las videoconferencias, tener micrófono y cámara, sobre los trabajos individuales, que ya saben que no se pueden recibir individuales, y si ustedes no trabajan en el foro, no, pues no van a ser evaluados. ¿Listo? Aquí la nota sobre cualquier contacto con el tutor, hacerlo a través del aula virtual, no del foro. Aquí en la segunda página del documento, ¿ok? Aquí pasamos esta primera página. En la segunda página del documento tienen ustedes los criterios de evaluación para este proyecto. Son 5 criterios de evaluación. Entre esos criterios de evaluación está Language Use, uso del idioma, Writing Skills, habilidades escriturales, Pronunciation and Fluency, pronunciación y fluidez, Role Play, juego de roles o dramatización, Video Conference Participation, participación en videoconferencias. Como ustedes ven aquí, va desde 0 puntos hasta 20 puntos la evaluación. Y ahí en cada uno de estos recuadros ustedes tienen la descripción de cuántos serían 20 puntos para, pues obviamente, valga la redundancia, apuntar o direccionar esa meta que tenemos como grupo, a obtener esos 20 puntos en uso del idioma, esos 20 puntos en producción escrita, esos 20 puntos en pronunciación y fluidez, esos 20 puntos en la apropiación de su juego de roles en dramatizado, y esos 20 puntos en la participación de videoconferencias y progreso del trabajo. ¿Listo, chicos? Ahí les dejo esto por si ustedes ya quieren revisar en detalle sobre los criterios de evaluación que están allí en el documento de instrucciones. ¿Listo? Aquí les muestro, por otro lado, la agenda de curso. Estoy en uno de los cursos, en el 3128, sin embargo, los otros cursos también manejan pues agenda de curso y también ya tienen publicado el cronograma. Aquí para el tercer corte, ustedes tienen a este lado derecho de pantalla, que estoy aquí resaltando, todos los porcentajes de evaluación que igual les notifiqué en mensaje ayer. ¿Listo? ¿Para qué? Pues para que tengan en cuenta cuánto equivale cada una de las actividades que estamos evaluando. Y en la parte izquierda de esta agenda de curso encuentran las actividades asignadas semana a semana. Entonces, por ejemplo, de la semana del 13 de julio al 19 de julio, que es la actual, aquí ya ustedes ven las actividades que tienen programadas para esta semana y sobre la videoconferencia, la fecha y la hora. ¿Listo? Entonces eso es lo que quiero anotar. En rojo lo he dejado para que sea bastante visible y sepan ustedes cuál fecha es la videoconferencia y a qué hora. Definí las 7 de la noche para las diferentes videoconferencias, ya sean general o ya sean de revisión de proyectos, porque recibí algunos mensajes de algunos estudiantes que me informaban que a las 7 de la noche se les cruzaba con menos actividades porque había otros profesores que estaban planificando clases en los horarios que teníamos anteriormente de las 8 de la noche. Entonces, pues, viendo esas solicitudes, traté de programar pues todas a las 7 de la noche. Igualmente, por ahora no he puesto cuáles son las de progreso o demás, pero sí puse aquí que la última es la de evaluación del oral report. ¿Listo? ¿Por qué no he puesto cuál es la de progreso? Porque estoy esperando una confirmación si la de progreso la vamos a hacer como tal los tutores en general de los demás inglés en la semana 14 del curso, o si está programada para hacerse en la semana 13, que sería la próxima semana. Entonces, todavía no me han confirmado para poderles notificar esa parte. Sin embargo, ahí quedó pendiente. Lo que sí sé es que va a haber una videoconferencia, si mal no estoy, es la de la semana 15, para presentarles a ustedes el formato de examen final. Como les mencioné, dentro de las actividades hay un examen final del curso y hay otro que es el examen parcial del corte. Entonces, ese Summary Test 3, ustedes lo pueden presentar sin ningún problema, es similar a las actividades que están presentando en el aula. Pero para el Final Exam sí necesito explicarles cómo se va a llevar a cabo en este
aspecto que pues obviamente no podemos hacer un examen presencial, sino lo vamos a hacer de forma virtual. Entonces ahí ya les explicaré el formato de examen a presentar, porque es un formato de estructura similar a los exámenes Saber Pro del área de inglés, del módulo de inglés. Entonces, para que ustedes conozcan ese tipo de examen Saber Pro. Y por otro lado, otros aspectos para ingresar a ese examen, duración del examen, etcétera, etcétera, porque pues como es un examen final, tendrá solamente un intento y un tiempo específico de duración y demás. Pero ya eso lo abordaremos en una videoconferencia específica planeada solamente para ese tema. ¿Listo, muchachos? No sé si tienen alguna consulta. No, profe. No, profe. Vale. Ok, chicos. Entonces, eso pues básicamente es la información que quería brindarles hoy. No sé si tienen alguna duda como para de pronto ayudarles en este espacio de tiempo o si ustedes prefieren revisar la información poquito a poquito y en esta semana me van enviando sus consultas. Sí, señora. Ok, vale, chicos. Sí, creo que es bastante información para una noche. Sin embargo, pues bueno, les dejo entonces ahí la información. Yo esta presentación que acabo de mostrarles la voy a subir a nuestra aula. Les recuerdo, perdón, nuevamente comparto por acá la pantalla. Tu, 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 tu. Perdónenme que elegí la opción. Ok. Aquí les recuerdo, muchachos, algo solamente como para que lo tengan en cuenta. En nuestro curso, ustedes saben que yo siempre dejo en la parte inicial, en la página principal, sobre la videoconferencia, el acceso para la reunión. Entonces, porque a veces me escriben, profe, pero es que no encuentro el link. Ustedes ingresan y ahí está. Siempre lo cambio, mire, siempre actualizo la fecha, actualizo la hora, actualizo el número de la videoconferencia y actualizo el link de acceso. ¿Listo? Igual para las tutorías de sábados también actualizo siempre la información y el acceso al link de tutorías de sábados. Aparte de eso, en la sección Virtual Tutoring que tenemos aquí, ustedes van a encontrar allí todas las grabaciones de todas las videoconferencias que hemos realizado. Entonces, en caso tal que necesiten volver a revisar la videoconferencia de esta noche para recordar cierta información, aquí yo subo todas esas videoconferencias, las grabaciones para que ustedes encuentren ahí. Ahí encuentran incrustado el videíto para que ustedes puedan revisar esa información. ¿Listo? Entonces, eso para recordarles dónde se publica la profesora los links de ingreso a las tutorías, dónde publica las grabaciones. Y por otro lado, les había comentado en alguna otra videoconferencia, vuelvo y lo repito, en la sección de Additional Resources, que es recursos adicionales, ustedes van a encontrar diferentes links que yo les dejé para diccionario de pronunciación, diccionario multilingüe, lectores de texto en voz alta, es decir, ustedes ponen el texto, él se los lee y ustedes atienden a la pronunciación para mejorar su pronunciación. Y dejé 2 diferentes lectores de texto en el mercado, en línea, hay versiones demo en cantidades. Yo generalmente utilizo estas 2 porque le alcanzan a leer, la verdad no he visto qué máximo de palabras tiene, pero yo he puesto textos hasta de 1000 palabras y los han leído sin ninguna dificultad. Entonces, como su diálogo es de aproximadamente 250 palabras, pues no van a tener problema de utilizar esos lectores de texto para poner su diálogo, escucharlo e ir grabándose la pronunciación de cada una de sus intervenciones. ¿Listo? Igualmente encuentran diferentes videos que los tutores de inglés 3 de la institución hemos creado para todos ustedes. Entonces está Modal Verbs, Question Tags, que este lo creé yo, Report to Speech, First Conditional and Second Conditional, and Passive Voice, como para que ustedes revisen esa información. ¿Por qué? Porque sé que les va a servir a manera de estudio para el examen final. ¿Listo? Entonces recuerden que ahí están esos recursos adicionales a su disposición, muchachos. Eso es todo. Listo, chicos. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Vale.
Ok, muchachos, muchísimas gracias por su Gracias, participación. profe. Les agradezco de pronto un hola en el chat, los que ya lo hicieron perfecto, los que no hay problema, lo hacen ahorita, aunque sea un bye para despedirnos. ¿Por qué? Porque todo el chat, me llega una copia de este chat en el Drive, donde se guardan las grabaciones, y así pues cualquier situación que se presente se puede corroborar qué personas asistieron a este encuentro de videoconferencia. ¿Listo, chicos? Ok. Good night. Thank you very much. En este momento detengo grabación.